La Iglesia Adventista en Sudamérica cuenta con más de 4.000 pastores y este sábado 24 de octubre estaremos celebrando el Día del Pastor. Y aquí en esta edición de ASNTV vamos a conocer el testimonio del pastor Benjamín Belmonte. Él es asistente de la presidencia para la Iglesia Adventista en 8 países de América del Sur. Acompáñenme en esta entrevista. Pastor Benjamín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad que tengo de poder compartir un poco de mi experiencia en el ministerio también. Pastor, en pocas palabras, resúmanos su ministerio como pastor. Desde pequeño yo tuve el deseo en el corazón, el Espíritu Santo colocó de ser un pastor. Cuando jugábamos entre los niños tenía ese deseo en mi corazón. El Señor había puesto el llamado en la semillita ya en mi corazón. Yo estudié en Bolivia, terminé en el año 2002, en diciembre, y de ahí fui a la iglesia de Hamacas a ser ayudante de un pastor que estaba ahí en Hamacas, Santa Cruz de la Sierra. Y me acuerdo muy bien que pasamos un lindo momento allí, fueron cortos, fueron 5 meses, pero lo disfrutamos mucho. Después la misión paraguaya en ese entonces me hizo un llamado para venir a Paraguay. Comencé en el distrito de Paraguarí, en el interior, ahí cerca de Asunción, pero interior de Paraguay, durante 2 años. Después Dios nos llevó hasta la ciudad de La Paloma, donde estuve más tiempo. Capaz la parte más grande de mi ministerio lo vivimos ahí en la escuela de La Paloma. 4 años y medio en La Paloma, fue un lindo momento. Después de La Paloma Dios nos llevó para ser director JA, también de la Unión Paraguaya, la recién formada Unión Paraguaya. Más 4 años y medio estuvimos ahí en el Ministerio Joven, y de allí Dios me pasó todavía 1 año en la Secretaría de la Unión, como secretario de la Unión, y de allí Dios nos trajo hasta la División Sudamericana. ¿Cómo es, pastor? ¿No? Dios va colocando en cada lugar y va preparando, y ahora usted está como asistente de la presidencia. Pastor, ¿cuáles son los desafíos de ser un pastor? Muchos de nuestros amigos se preguntarán eso. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en el camino? El pastor tiene varios desafíos. El primero está relacionado con él mismo. Yo creo que él tiene que cuidar su comunión con Dios, su relación con Dios. Él tiene que tener mucho cuidado en no preocuparse tanto por la iglesia y olvidarse de él mismo. Va a ser más temprano o más tarde un pastor vacío, un pastor que él mismo no tiene su comunión con Dios. Yo creo que la primera tarea, el primer desafío del pastor está en su relación con Dios, en el cuidado de su salud, sería un segundo paso relacionado con él. Un segundo desafío que veo que el ministerio o el pastor tiene es su primera iglesia. Su primera iglesia es su familia, son sus hijos, su esposa. Cuidado que al cuidar tanto de la viña del Señor se olvide de su primera viña, y su primera viña es su hogar, es su familia. Entonces yo creo que ahí está un punto muy importante, dedicar un tiempo de calidad para su familia. Tal vez el tiempo de calidad no es el mayor tiempo en cantidad, pero es un tiempo más corto, pero donde él sí se dedica a orar con sus hijos, a ser el instructor de sus hijos, el maestro de sus hijos, a orar con su esposa, a hacer el culto en casa. En tercer lugar viene el desafío de la iglesia, y ahí está la viña. Y cuando yo hablo del desafío de la iglesia, hablo de varias áreas donde el pastor tiene un desafío grande. En primer lugar, un detalle que el pastor nunca puede olvidarse es de ser un pastor organizado, ordenado en lo que hace. El pastor, como siempre, él va a ser el conducto por el cual todas las áreas y departamentos de la misión, de la unión, de la división, llegan a él. Y él es, lo llamamos así, el cuello de la botella. Todo pasa por él para otra vez abrirse hacia la iglesia. Entonces, si él se descuida un poco la organización, se acumulan las tareas, las actividades, y él va a dejar de cuidar ciertas áreas de la iglesia que pueden ser fundamentales para el crecimiento de la iglesia. En segundo lugar, el pastor tiene que cuidar mucho en ser un pastor para la iglesia. Puede administrar bien, pero nunca se olvide que él es el pastor, el miembro, la oveja. Mirándolo a él espera verlo como un pastor, verlo como un pastor cuando predica, verlo como un pastor cuando visita. Nunca se olvide ese detalle. Yo puedo ser un buen administrador de la iglesia como pastor, pero si yo no llego a la casa de la oveja,
yo no voy a entender lo que mi oveja necesita. Excelente. Y mi sermón del sábado va a reflejar lo que yo visité en la semana. Si yo no conozco a mis ovejas, puedo estar dando el alimento que ellas no necesitan. Muy interesante lo que menciona, pastor. Y ahora que usted está hablando de feligresía al referirse a las ovejas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia más marcante dentro del ministerio en algún campo donde haya trabajado? El pastor vive sensaciones todo el tiempo. Me encanta hablar de eso porque el pastor puede en este momento estar haciendo un velorio y llorando con una esposa, con una hermana o con un esposo que está con duelo. Pero de repente dentro de 2 horas más él tiene que estar en un cumpleaños, realizando un cumpleaños, sonriendo y festejando con el cumpleañero. Vive emociones fuertes a cada instante de su vida. Pero yo creo que el momento más especial del ministerio es cuando el pastor recibe el cariño de las ovejas, el cariño de sus miembros. Eso marca la vida del pastor. Él lo hace con cariño y cuando ese cariño es retribuido marca mucho. Yo puedo acordarme ahora un día en el interior de Paraguay. Venía de visitar iglesias en el campo. Mi auto estaba lleno de barro, sucio, había llovido. Y yo volvía hacia mi casa y pasé para visitar a un hermano y en una ciudad anterior, todavía lejos de mi casa. Y el hermano dice: pastor, quédate a dormir, está lloviendo, hace frío, quédate a descansar y mañana usted continúa. Y yo me quedé a descansar aquella noche en la casa del hermano. Y a las 6 de la mañana todavía con el frío, con el hielo que había, yo escucho el sonido de agua y cuando yo salgo afuera y miro, veo que el hermano está lavando mi auto, limpiando mi auto. ¡Qué amor de este feligrés, de su feligrés, ¿verdad? ¡Qué lindo! Yo nunca más lo olvidé. Cuando yo le pregunté: hermano, ¿qué está haciendo, no? Él sonriendo, feliz, me dice: pastor, usted tiene que continuar trabajando, usted tiene que continuar para Dios. Y si yo puedo ayudarle en algo, yo quiero ayudar. Y estaba ahí limpiando mi auto. Un gran equipo. Ese cariño, el pastor nunca se olvida, nunca se olvida. Pastor, para terminar, sus palabras para nuestros amigos que están asistiendo a esta entrevista y en especial a los pastores que lo están viendo por su día, rápidamente. Querido pastor, este año llegó el momento de reconocerlo una vez más por el trabajo, por la dedicación que usted realiza a la Iglesia de Dios. En primer lugar, esté seguro de que Dios lo ha llamado a usted. Usted no es un pastor por casualidad. Usted es un pastor porque un día Dios tocó su corazón y Dios lo llamó a este ministerio. Así que en este día yo quiero desde aquí abrazarlo, agradecerlo, felicitarlo, porque usted está dedicando su vida a una obra que no es humana, a una obra que es de Dios. Solamente Dios y la eternidad podrá recompensar el trabajo, la dedicación que usted pone en su causa y en su obra. Dios lo bendiga en este día. Feliz día, mi querido pastor. Pastor, muchísimas gracias por estas palabras y realmente ha sido muy inspirador conocer su testimonio. Amigos, a ustedes también queremos agradecerles por haber asistido a esta entrevista de ASN TV y recuerden que este 24 de octubre celebramos el Día del Pastor Adventista. Acérquese a su pastor de su iglesia, salúdelo, ore con él y verá las grandes bendiciones también que vendrán sobre usted y sobre su familia. Con nosotros será hasta la próxima, como siempre regresando con mucho más. Un grande abrazo. Hasta luego.